Este está midiendo voltaje. ¿Por qué está midiendo voltaje? Porque ya nos acaban de decir, porque está en paralelo. ¿Eso es definitivo? No, no es definitivo, pero sí me da una pista. Espérame. Y el de la izquierda podría ser que mida que pasa corriente. Es correcto. El de la izquierda mide corriente, pero ¿por qué cree que mida corriente? Por- Está en Fíjese, el serio el circuito. multímetro o polímetro tester está conectado en serie. Esa es una pista, ¿eh? Pero no es definitiva. Van bien, ¿eh? El de la derecha mide voltaje y el de la izquierda corriente. Porque la Sí, corriente va en un solo sentido. ok. Y va en serie. Entonces sé que mide corriente porque va en serie. Pero ¿por qué más? A ver, observen bien las imágenes. ¿Por qué más creen que esté midiendo el de la derecha voltaje y el de la izquierda corriente? Las respuestas son Está correctas, ¿eh? cambiado el pin rojo del multímetro para medir Eh, amperaje. Excelente. Fíjense bien. Nos dice el compañero, aquí, obsérvenlo bien, la punta, el pin o el Cierto. probador está conectado en A de amper. Muy bien por esa respuesta. ¿Por qué más? A ver, díganme por favor, ¿por qué más se dieron cuenta que mide corriente? Sean muy observadores. Y también El selector del multímetro también está exacto, en corriente, correcto. a perímetro de corriente directa. Excelente. Aquí en la carátula, el selector apunta a corriente directa. Entonces ya sé que está midiendo Porque es una corriente y pila. es exactamente y específicamente corriente directa. Aquí ya están los tres elementos. Vámonos del lado derecho. Ya me dijeron que mide voltaje porque está en paralelo. ¿Por qué más? También por dónde está conectado el cable El rojo sector y, está en corriente directa, y la el perilla. voltaje. Exactamente. Vean aquí como el cable está en la opción para medir voltaje y ohms. Voltaje y resistencia es la misma. Sí. No está aquí en amperes. Y aquí en la carátula, la perilla apunta a voltaje de corriente directa. En el campo, en la vida real, ya cuando estás en la práctica, esos son tres elementos muy importantes que debes de identificar. Si vas a medir, por ejemplo, corriente y lo tienes en voltaje, vas a dañar el multímetro, lo vas a tronar, lo vas a quemar. Ok. Entonces hay que tener mucha precaución con estos tres, mínimo estos tres aspectos que deben de revisar en el campo cuando realicen alguna medición, ¿vale? Bien, ¿y aquí qué estamos midiendo? A ver si alguien me quiere decir qué estamos midiendo aquí. Voltaje. ¿Seguros? Por ahí dicen que voltaje está Corriente. No, corriente. sí, Aquí, corriente. porque acuérdense que les dije que el gancho no mide voltaje, mide corriente. Repito, alguien va a decir, oye Rafael, pero yo he visto que con él miden voltaje. Sí, miden voltaje, pero aquí, chicos, deben de conectar las puntas para medir voltaje, no porque lo midan con el gancho. El gancho solamente mide corriente. Si quiero medir voltaje, que este multímetro lo hace, necesito conectar en estas terminales, pues las puntas para poder realizar la medición. Muy bien, vamos a continuar. El osciloscopio me va a permitir visualizar gráficamente señales electrónicas. Estas señales están variando en el tiempo, entonces para mí va a ser importante monitorearlas. Entonces, es muy usado en la parte de electrónica, sobre todo pues cuando queremos ver ciertos tipos de señales. Generalmente se utiliza en conjunto con un generador de funciones o un analizador de espectro. El de arriba es un osciloscopio con display. El de abajo es un osciloscopio, pero con tubos de rayos catódicos o que se le conoce como cinescopio. El de arriba es digital, el de abajo es analógico. La única diferencia es que el de arriba utiliza un display para desplegar las señales, el de abajo utiliza un cinescopio. La mayoría de los osciloscopios utilizan dos canales. Hay demás canales, ¿no? Pero la mayoría, dos canales es suficiente. Con un canal comparan una señal, por ejemplo, aquí vemos una señal cuadrática y una señal senoidal. Cada canal está manejando distinta señal. Que lo mismo el de abajo, ¿no? Uno maneja una señal senoidal, el otro una señal cuadrada. Al menos un osciloscopio debe de tener estas partes.
una entrada para donde ponemos nuestra punta o nuestra sonda, la cual pues tiene una parte que va a tierra o a masa, según como les digan en sus localidades. Por lo que nos está poniendo aquí, que es control de haz, pues el haz solamente se controla, perdón, en un osciloscopio analógico. El digital ya no es necesario. Sí, entonces este es analógico. También que me controla, pues las entradas. Aquí puedo meterle, a lo mejor con un generador de funciones, una entrada exterior. Tenemos aquí para manejar el nivel, el control de disparo, la posición en el eje de las X para colocar la señal donde a mí me convenga, perdón, la posición en el eje de las Y. Aquí vienen las medidas por división. Como este mide en la posición horizontal, me da lo que mide cada cuadrito o cada división. Por ejemplo, aquí está en la opción de punto 1, 2, 3, la opción de 5, quiere decir que cada cuadrito mide 5 segundos en el eje horizontal. Y en el eje vertical, aquí me está diciendo que cada cuadrito mide 1 volt. Entonces sería 1, 2, como 2.5 volts pico. La posición vertical me da divisiones por voltaje y la segunda, el eje horizontal me da segundos por división, que podemos llegar hasta los mili o micro o nanosegundo, dependiendo de la resolución de los equipos. Y nuestro visor, que si es digital, sería un display, y si es analógico, sería un pequeño cinescopio. Muy bien, ahora sí vamos a entrar a la parte práctica. Les había comentado, este circuito se quedó pendiente. Resolvimos un circuito serie, resolvimos un circuito paralelo, y este circuito mixto no lo resolvimos. Vamos a hacerlo rápidamente. Lo que vamos a hacer, chicos, es estas dos, como los circuitos series son más sencillos de calcular, entonces estas dos resistencias voy a sacar su resistencia equivalente, a la cual yo voy a llamar resistencia en paralelo. Entonces, la resistencia en paralelo va a ser la resistencia 2 en paralelo, este es el símbolo del paralelo, con la resistencia 3. ¿Se acuerdan que por ahí les había dado una fórmula que es multiplica las dos resistencias y divídelas entre su suma? Pero esta formulita es única y exclusivamente cuando son dos resistencias. Si son 3 o más, pues ya mejor utilizamos la fórmula, la general. Entonces aquí sería la resistencia en paralelo. Vamos a calcularla. Resistencia en paralelo es igual a... Antes de hacer cualquier cálculo, estamos obligados a quitar los prefijos. Entonces la K, acuérdate que me agrega 3 ceros. Entonces no sería 2K, sería 2000. Y 2000 lo voy a multiplicar por la resistencia 3, que sería 4000. ¿De dónde salió? Te repito, la K me genera 3 ceros. Entre 2000 más 4000. 2000 más 4000. Entonces, ¿cuánto valdría la resistencia en paralelo? Si alguien me quiere ayudar. Ese es el valor, da 1333.33, muchos 3 ohms. Infinitesimal. Es correcto. Entonces, fíjense bien, ya tengo aquí, en lugar de estas dos resistencias voy a poner una sola de 1333.33 ohms. Ya con eso podría calcular yo la resistencia total. La resistencia total va a ser la resistencia 1 más la resistencia en paralelo. Esto es un K, quito el prefijo K, que vale 3 ceros, más 1333.33, y eso me va a dar 2333.33 ohms. Entonces ya tengo la resistencia total. ¿Vale? Muy bien, entonces la resistencia paralelo, repito, salió de la resistencia 2 con la resistencia 3, que estas a su vez están en serie con la resistencia 1, me da la resistencia total de 2333.33 ohms. Ahora sí, vamos a ver la caída de potencial. Yo les decía que se llama caída de potencial o voltaje,
Porque esta fuente es una fuente variable que puede dar desde 0 hasta 15 volts, pero ojo, está configurado a 10 volts. Entonces, esos 10 volts los tiene que distribuir entre resistencia 1 y estas dos resistencias que por estar en paralelo tendrían el mismo voltaje. Lo podemos hacer con ley de Ohm o lo podemos hacer con divisor de voltajes. Ustedes díganme cómo lo hacemos, por ley de Ohm o por divisor de voltaje. ¿Qué es más sencillo, divisor de voltaje? Lo malo de divisor de voltaje que solamente aplica para circuitos en serie, no circuitos en paralelo. ¿Cómo quieren que calculemos el voltaje? De las dos, quizá. Vamos a hacerlo de las dos. Primero, voy a calcular la corriente de la fuente. ¿Cómo se calcula la corriente de la fuente? ¿Alguien me da la fórmula? Entonces sería el voltaje de la fuente entre la resistencia total. El voltaje de la fuente son 10. Ustedes sí pongan unidades, yo no lo voy a poner. 10 entre 2333.33. Eso me va a dar... Lo podemos poner con... Ahorita ya podemos utilizar prefijos porque ese tema ya lo vimos. Me da 0.0075 amperes. Pero como voy a meter prefijos, ese punto lo voy a recorrer 3 posiciones a la derecha y me daría 7.5, pero ya alteré el valor. Como le hice ganar 3 posiciones, se las tengo que quitar con mili, como me acaban de decir. Entonces sería 7.5 miliamperes. Entonces, esa corriente de 7.5 miliamperes es la que sale en la fuente y se mantiene mientras el circuito se hace serie. Entonces, aquí viene mi corriente, la voy a poner de color naranja, aquí vienen los 7.5 miliamperes. Entonces fíjense, pasa por también la resistencia 1, por lo tanto ya también tengo la corriente 1. La corriente 1 es la corriente de la fuente, porque están en serie, acuérdense que en serie la corriente es la misma, y ya sé que son 7.5 miliamperes. Pero vean aquí, pasa algo raro, porque cuando llega a esta parte, la corriente tiene dos opciones. Se puede ir tanto por la izquierda como por la derecha. Eso quiere decir que esos 7.5 se tienen que distribuir. En donde haya menos resistencia, ahí se va a ir la mayor cantidad de corriente. Donde haya más resistencia, pues ahí se va a ir menos corriente. Yo fue la corriente Entonces, 4.28 por 10 a la menos 3, no son 7.5. a ver, déjame lo hago bien. Algo hice mal yo. Sí es cierto, ya vi dónde está mi error. Espérenme tantito porque lo hice con 1333. Déjeme guardo bien el valor. Y sería 10 entre los 2333. Y me daría 4. Voy a poner todos los valores. Todos los decimales. Ay, no me deja cambiar. Ahí está. Al menos voy a poner 3, 4, 2. Ese 8 lo voy a redondear a 9. Entonces aquí me daría 4.29 miliamperes. Y aquí sería 4.29 miliamperes. Gracias por la corrección. ¿Vale? Es que lo hice con 1333 y no le puse 2333. Así quedaría la corriente. Entonces esos 4.29 miliamperes se van a distribuir aquí. Ahorita vemos cómo. De la resistencia 1 ya tengo la corriente, no tengo el voltaje, pero puedo calcular el voltaje. El voltaje 1 es igual. ¿Cómo se calcula el voltaje? ¿Me ayudan? La corriente por la Por R. resistencia. Corriente 1 por la resistencia 1. La corriente 1 sin prefijo, ojo, siempre que hagan los cálculos los tienen que hacer sin prefijo. 0.0429 por la resistencia 1 que quito el prefijo sería 1000. Entonces el voltaje me va a dar, déjenme lo pongo aquí abajito para que quepa. Me da 4.29
volts. Sí, porque el voltaje se mide en volts. Fíjense bien, acuérdense que yo les decía manera de broma. Mi papá gana 10 pesos, fue a la casa de mi hermano 1, ya le dejó 4.29. Cuando llegue con mis otros 2 hermanos, ¿cuánto les va a dar? Lo podemos hacerle con ley de Ohm o mejor con la de caída de potencial. Entonces, repito, mi papá gana 10 pesos. A mi hermano, ya fue a la casa de mi hermano 1 y le dejó 4.29. Entonces, cuando vaya con mis 2 hermanos que viven en la misma casa, les va a dejar 5.71 volts. Entonces, 4.29 más 5.71 son los 10 volts. Hasta aquí me doy a entender y ya no utilicé la ley de Ohm. La pude haber utilizado, sí, pero necesitaba más cálculos, entonces me los ahorré. Ya tengo el voltaje en la resistencia 2 y en la resistencia 3, entonces me falta calcular la corriente 2 y la corriente 3. La corriente 2 se calcularía como el voltaje 2 entre la resistencia 2. El voltaje 2 es 5.71. Entre la resistencia 2, que son 2000, me va a dar 0.00286 amperes. Podemos ponerle el prefijo y me daría 2.85 miliamperes. Y con prefijo. Bueno, vámonos con la corriente 3. La corriente 3 es el voltaje 3 entre la resistencia 3. El voltaje 3 ya vimos que era 5.71 porque estaba en paralelo entre 4000, que es el valor de la resistencia 3. Entonces sería 5.71 entre 4000. Me va a dar 0.00143 amperes. Si lo ponemos en miliamperes sería 1.43 miliamperes. ¿Estaremos bien? Pues, ¿qué vamos a sumar? Sumemos estas dos corrientes y sumadas me dan la corriente de la fuente, que es 4.29, pues estaríamos bien. Entonces, 2.85 más 1.43 me da aproximadamente 4.28, pero acuérdense que venimos redondeando. Entonces, estamos en lo correcto. Si ya tenemos voltajes, ya tenemos todos los voltajes, ya tenemos todas las corrientes. ¿Dudas o comentarios? Muy bien, pues vamos, ahora viene la prueba de fuego. Vamos a ver si es cierto que esto está bien. Voy a dejar de compartir. Me voy a ir a esta página. Vámonos a ir a esta página, MasterPLC o masterplc.com/simulador. Dejo de compartir y nos vamos a esta página para ir comprobando nuestro circuito.